Bienvenidos a un espacio para acercarnos a la palabra de Dios. Intimidad en su presencia. Presenta Keren Jarrín. Buenos días, familia. Papá Dios bendiga sus vidas hoy y siempre. El día de hoy comenzaremos con el capítulo 3 de Filipenses y vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el 11. Antes de leerlos, es importante que tengamos en mente que es posible tener una relación correcta con Dios, no basada en lo que hacemos, sino en lo que Cristo ha hecho. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y vivimos la vida cristiana por gracia, por medio de la fe. Los versículos del 1 al 11 de Filipenses 3 dicen: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La palabra gozo no significa como generalmente en el mundo se la utiliza. El gozo va más allá de la felicidad, va más allá de un sentimiento que va y viene. El gozo es una decisión. Y aquí Pablo exhorta a los filipenses a regocijarse y a guardarse de los maestros judaizantes. Estos judaizantes confiaban en sus ventajas carnales. Sin embargo, pues vemos como Pablo mismo dice que si es de jactarse por las cosas carnales, él pudiera hacerlo con mucha mayor ventaja. Pero el apóstol renunció a todos los beneficios que pudo tener en la carne para disfrutar de las bendiciones en Cristo. Pues esto era más importante que todas las ventajas de linaje, de trabajo o de cualquier otra cosa que él pudiera tener. Y nosotros como hijos de Dios, familia, no debemos encontrar nuestro gozo en las cosas materiales ni en los placeres del mundo, sino en Cristo y en su iglesia. Como cristianos tenemos el privilegio y el deber de regocijarnos. Si vemos un poco más de cerca, Pablo nunca estaba amargado o cargado con lo que hacía. A pesar de todas las injusticias y las persecuciones que él sufrió, siempre estuvo gozoso en el Señor. En el versículo 3 dice la Biblia: los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. ¿Estamos entonces sirviendo a Dios en espíritu? ¿Cómo lo estamos haciendo? Una reunión o un culto en una iglesia siempre debe ser guiado por el Espíritu Santo. Nuestra adoración siempre tiene que ser guiada por el Espíritu Santo.
Recordemos Gálatas 3 del 1 al 3, que dice: oh Gálatas insensatos, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. ¿Cómo comenzaron en el Espíritu? Por el Evangelio. ¿Y cómo quieren acabar por la carne? Pues era volviendo a la ley de Moisés. Por eso Pablo les dice esto a los Gálatas. Y un factor muy importante con respecto a adorar a Dios por el Espíritu es que adoremos en espíritu y en verdad, sin preocuparnos tanto por los lugares de reunión. Cristo nos enseña que no importa el lugar de reunión. En Juan 4, de los versículos 20 al 4, dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Termina diciendo: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Con esto no digo que no sea necesario tener un sitio donde podamos reunirnos como iglesia, porque sí es importante, pero puede llegar a ser incluso hasta la casa de una familia. No tienen que ser esos edificios enormes, porque a veces las iglesias con edificios enormes o con estructuras muy grandes no necesariamente son iglesias que glorifican verdaderamente a Dios, que hablan el verdadero evangelio. Entonces puede llegar a ser hasta un pequeño hogar, pero que sea un lugar donde realmente se agrada y se glorifica a Dios. Pero también la adoración a Dios íntima, personal, debe proveer un sitio adecuado. Si nosotros como hijos de Dios vamos a adorarle a Él, vamos a hacerlo en espíritu y en verdad, debemos proveer un sitio adecuado para esto. Recordemos, familia, que el apóstol Pablo sufrió varias pérdidas. Podríamos decir que su empleo, ¿sí?, su reputación, su seguridad física, sus amigos y por último también su propia vida. Pero en estos pasajes habla justamente de lo que él ganó en Cristo. Pablo dice que lo perdió todo para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Y este conocimiento no era algo solo intelectual, sino el de la experiencia. No era solo el conocimiento acerca de Cristo, sino el conocimiento íntimo que solo se gana a través de vivir en comunión con Cristo. Pablo recalca la necesidad de tener mayor conocimiento de Cristo y una intimidad más profunda con Él. Pablo también tenía el mismo propósito, aunque en una medida mucho menor de su muerte que Jesucristo, porque siempre vivió dispuesto a morir para alcanzar a los pecadores con el Evangelio. Y aunque su vida y su muerte no fueron redentoras, sí tuvieron el mismo propósito que para el Señor Jesús. Entonces, familia, hemos sido justificados por Cristo. Tenemos una salvación tan grande que no depende de lo que nosotros podamos o no hacer. Depende única y exclusivamente de Dios, de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y ante esto, debemos adorar a nuestro Dios. No nos enfoquemos en las cosas que el mundo nos quiere ofrecer o lo que podemos llegar a tener. Tengámoslo, como dice el apóstol Pablo, por basura. Y anhelemos más y más conocer a nuestro Señor. Que si tenemos que perderlo todo, pues perderemos todo menos a nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, quiero que recordemos la historia de los dos hombres que fueron al templo a orar, que la encontramos en Lucas capítulo 18, de los versículos 9 al 14. En estos pasajes Jesús describe al primer hombre como un fariseo orando consigo mismo, porque este hombre pues comenzó a decir todos sus logros religiosos, o sea, era menos una oración y más un discurso, podríamos decir, de autograndeza. Pero el otro hombre, que era un recaudador de impuestos, era una persona deshonesta, pero él permanecía distante en el templo
y estaba quebrantado y sensible a su propia falta de valía. Este hombre entonces clama a Dios pidiendo misericordia. Y vemos al final que solo el hombre de los impuestos salió teniendo una buena relación con Dios. Y justamente en esta historia vemos el evangelio puro y simple. Somos justificados ante Dios, no por nuestros propios esfuerzos, sino simplemente confiando en la gracia de Dios. Por eso yo les motivo, amada familia, que nos acerquemos a nuestro Padre Celestial, que cada día de nuestra vida podamos intimar con Él, que confiemos en Él y que centremos nuestra vida en su presencia y que anhelemos conocerlo verdaderamente en la intimidad. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana por el hermoso recordatorio que tú nos das de que la salvación es un regalo, Señor. No lo podemos ganar o merecer, solo lo podemos recibir. Y hoy te pedimos, amado Dios, que así como Pablo nos des esa pasión por Cristo, que nos consuma totalmente, Señor, y que comprendamos que lo terrenal pierde valor, pierde valía ante tu gloria y tu majestad, Padre Santo. Te bendecimos, Señor, y nos quedamos en este tiempo en tu santa presencia. Amén. Familia, que Dios continúe bendiciendo sus vidas, sus trabajos, sus estudios y sus familias. Que vean la gloria de Dios en este día y que puedan realmente acercarse al Señor en todo tiempo. Les mando un abrazo y nos encontramos mañana en intimidad en su presencia.